Estamos nuevamente con nuestra columna de microdebates y hoy nos acompaña Quimei González. Quimei ya estuvo en nuestro programa, él es politólogo, también es maestro. Me gusta cuando los jóvenes dicen maestro, ¿no? Porque lo dicen así como con cierto orgullo. Otros dirían, no, soy profesor, lo diríamos así, pero no el maestro así de esa cosa de una identidad que nos da, ¿no? La formación. Así que me gusta mucho. ¿Cómo estás, Quimei? Bien, muy bien. Sí, totalmente. Los maestros también tenemos una cosa de identidad un poco sectaria, pero no es docente en general, no es profesor en general, es maestro que es de escuela y con el guardapolvo. Es como todavía una cosa ahí muy, muy fuerte, así que sí, seguimos usando la palabrita maestro como diferente. Muy Es muy bueno. lindo, es muy lindo. Contanos, Quimei, ¿sobre qué va a ser tu columna de hoy? Bueno, como nos tenemos acostumbrados ya con el espacio de microdebates, la última vez que escribí para la red informativa, proponía una reflexión en torno le había puesto el título Volvimos y cambiamos, es decir, qué cosas continúan de nuestra identidad, o asumiendo la identidad del peronismo, del kirchnerismo, a través del Frente de Todo y la diferencia con el Frente para la Victoria, en torno a una cosa, que es algo que un poco de manera graciosa yo llamaba o llamo el alma progresista. Lo tomo de una chicana de Pichetto, que siempre Pichetto cuando nos quiere agredir, nos quiere desvalorar, nos dice a los kirchneristas en general, nos dice que somos las almas sensibles de la capital federal o de las ciudades, las almas sensibles de la ciudad, para hablar de todas esas personas que tenemos quizás una mirada en torno a los derechos humanos y demás, y que obviamente el sector de Pichetto relativiza bastante, ¿no? Entonces, retomando esa chicana, me propuse repensar un poquito eso y cuán de cierto tiene, sobre todo porque la última vez que estuvimos, Argentina siempre pasan muchas cosas, en un par de semanas ya te cambió completamente la agenda, y en ese sentido, toda la figura de Bernie y los conflictos que se sucedieron ahí trajeron justamente esta tensión hacia adentro del Frente de Todos, de cuáles son los límites y las fronteras entre los sectores conservadores y los sectores progresistas, qué es lo que se tolera hacia adentro y qué toleramos los distintos sectores del Frente de Todos a la hora de pensar la seguridad, la propiedad, la vida, la libertad, un montón de valores y de ideas que están en tensión y no son tan simples de definir y de aclarar. Así que en torno a eso, si quieren, les cuento un poquito la reflexión y la charlamos. Adelante. Dale, arranca. Bueno, básicamente yo lo que pensaba es lo siguiente. Como decía, hay una tensión ahí, claramente lo que vino pasando con Bernie en relación a las tomas, en relación a la policía y demás, pero también otras cuestiones que ya vienen de arrastre, como lo lento que se hizo la implementación o el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas y cuestiones por el estilo, habilitan esta tensión entre pensar a lo progre, ¿no? Cuando decimos alguien es progre, le decimos progre a alguien, no hablamos de progresismo. Lo pensamos a veces como chicana, y entonces desde esta identidad más kirchnerista, muchas veces acusamos a otros de ser progres, y eso lo pensamos en torno a cuando hablamos de un Wiener, ¿no? Una Stolbizer, incluso a veces Alberto, también hacia adentro está esta chicana. ¿Por qué chicana? Porque lo que le estamos diciendo un poquito es que es tibio, o que es liberal, o que no va a fondo, o que no está de acuerdo con nacionalizar, con que el Estado se haga presente y tome determinaciones centralizadamente. Y en algún punto retomamos de una manera un poco melancólica y reforzando, idealizando, tanto a Néstor y a Cristina como esos agentes estatales que deciden y centralizan decisiones y bajan línea y el Estado actúa y nacionalizan YPF, nacionalizan aerolíneas, y el peronismo, ¿no? Con esa misma lógica, la Junta Nacional de Granos, y entonces uno retoma esa épica para contrarrestar a esos progres. Pero a la vez, cuando esa estatalidad, cuando ese Estado también se hace presente en otras instancias, que son, por ejemplo, la seguridad, ahí lo progre se convierte en un valor, y entonces nosotros identificamos a esos peronismos de derecha, les empezamos a nombrar así, conservadores de derecha, reaccionarios, hasta fascistas, que nos damos cuenta que también son peronistas, inclusive son kirchneristas, como es el caso de Bernie, pero ahí ya lo progresista se torna un valor que tiene otros principios, por ejemplo, los derechos humanos, por ejemplo, la igualdad, el igualitarismo, el acceso a la tierra como un valor de igualdad y no como un valor de propiedad individual, como una cosa de propietario. Entonces ahí hay una tensión. A mí lo que me interesa pensar es, ¿el kirchnerismo es progresista? Yo creo que sí, y en ese sentido, de vuelta, estas tensiones que a veces se establecen entre Cristina y Alberto no son tan así. Alberto no es tanto de repente un socialdemócrata y Cristina no.
Sí es cierto que con la 125 el kirchnerismo construyó una identidad muy fuerte y un otro muy marcado, ¿sí? Que fue el campo, la oligarquía, y construyó una identidad propia, el pueblo, ¿no? Ahora, también es cierto, en 2011, con el triunfo, se construyó esta idea de una jefatura centralizada que nos ordenaba dos cosas. Uno, ponía la línea, porque el programa lo ponía Cristina, y entonces el sur estaba claro, y al mismo tiempo tenía capacidad de imponer las decisiones. Los sectores hacia dentro del Frente de Victoria no tenían capacidad de contrarrestarle a Cristina esa línea. Ahora, la realidad es que después de 2015, el kirchnerismo ya no es el todo, no es Cristina, y Cristina manda, y el movimiento acata en términos generales, sino que hoy el kirchnerismo es una parte. En el Frente de Todos es una parte mayoritaria, es una parte con muchos votos, es una parte con muchos cargos en el gabinete, en diputados, etcétera, tiene mucho poder, pero es una parte. Y el Frente de Todos se compone de otras partes, Massa, principalmente, inclusive Alberto, inclusive varios gobernadores, que no solo tienen a veces agendas diferentes, sino que tienen valores distintos, tensiones distintas. Yo creo que el kirchnerismo, durante el gobierno de Cristina y Néstor, fue sintetizando algo que en el 73-74 se había roto, que era peronistas por un lado, peronistas de Perón y peronistas de Evita, peronistas progresistas y peronistas de derecha. Eso se unificó bastante. Eso en 2015 volvió a romperse, obviamente venía un proceso anterior, pero digo, se volvió a desandar, y hoy esos sectores están demarcados, tienen su propio partido, su propio espacio, y por ende se tienen que poner de acuerdo. Y a veces se tienen que poner de acuerdo en cosas que no están de acuerdo. Por ejemplo, la seguridad. Entonces, cuando un personaje como Bernie o como Massa hablan de libertad, hablan de propiedad, hablan de vida, son tres palabras que en un contexto de vida, discutir el aborto, libertad, está discutiendo la política de salud, y, seguridad, entran en tensión con esta alma progresista nuestra. ¿Sí? Entonces, ahí yo lo que diría es, tenemos que ver si efectivamente el Frente de Todos implica un cambio con respecto al anterior o no. Esto es solamente un giro táctico y nos estamos aguantando los progresistas del Frente de Todos, estos sapos que implican estos otros sectores, o el Frente de Todos tiene capacidad de combinar, digamos, y poder convivir un ala progresista con un ala más conservadora, simplificando el argumento. ¿Por qué lo digo? Porque sobre todo, y con esto cierro, en el contexto sudamericano y general, como charlábamos la vez pasada, hoy ser progresista es básicamente no ser Bolsonaro, no ser Trump, no ser Piñera, no ser la calle Pou, no ser un montón de personajes que están gobernando los países que están alrededor nuestro y que están gobernando varias de las potencias. Por ende, no se trata tanto de imponer un perfil muy progresista, sino más bien de ganar determinadas discusiones muy básicas. La línea del debate se corrió mucho a la derecha, y por ende, volverse demasiado principista y demasiado cerrado, como se podía hacer quizás hasta 2015, hoy tiene otro escenario. Por eso yo digo, progresismo y conservadurismo no necesariamente son tan antagónicos. Hoy el progresismo tiene una posición conservadora, que es intentar sostener la democracia, defender determinadas instituciones que considerábamos medio con desdén en otro momento, y que hoy son importantes. Entonces, ahí, bueno, repensar estas cosas. Son tensiones que no van a desaparecer, que hay que tener la capacidad de ponerse por encima e intentar de alguna manera conducirlas, atendiendo que somos una parte que no somos el todo, no podemos imponer la posición general, lo cual no implica disputarlas, y disputar la línea de los derechos humanos, obviamente, si no se puede ir para atrás. Digo, consensuar no significa ceder en los propios principios, sino intentar persuadir respecto de la posición que uno tiene, para que esa posición sea la que salga, digamos, o sea la principal, la que se lleva adelante como política de Estado. Nada, en ese contexto. Bueno, antes de que el politólogo de la mesa se salga de la vaina, eh, te escuchaba y pensaba algunas cuestiones, ¿no? Yo no viví el peronismo de Perón. Me hubiera encantado vivir el peronismo de Eva, ¿no? Trabajadora social, vivir en el peronismo de Eva hubiera sido la gloria. Pero sí estaba pensando esta diferenciación entre el Frente de Todos en este contexto. Lo necesario que es en este contexto que quien nos esté gobernando sea un conjunto de políticos con miradas distintas, quizás sobre el mismo tema, distintas miradas, pero con un objetivo común.
Y me parece que ahí es donde uno puede sintetizar y encontrar los puntos de acuerdo. Digo, ¿cuál es el objetivo común? Salir adelante. ¿Cuál es el objetivo común? Que no se nos muera más gente por la pandemia. ¿Cuál es el objetivo común? Recuperar la economía, que los trabajadores recuperemos nuestro nivel de consumo, pero no de consumo por consumo en sí, porque cuando uno habla del nivel de consumo, algunos dicen, ay, quieren otro aire acondicionado. No, no, estamos hablando del nivel de consumo de decir, puedo comprar comida para los pibes, puedo comprarme pilcha, le creció el piecito, el nene tiene zapatilla nueva. Digo, el consumo básico también, ¿no? Que se había perdido y mucho en los 4 años de macrismo. Entonces me parece que es interesante y que una vez más digo, qué suerte que estamos gobernando desde una mirada más integradora y donde podemos contemplar, porque a ver, tampoco nos olvidemos que la grieta siempre existió, la sociedad siempre estuvo dividida, pero hoy está marcadamente dividida, y entonces esas tensiones me parece que se resuelven desde ahí. Politólogos, es todo suyo el programa. No, la verdad que es muy interesante y es clara las tensiones que hay dentro del Frente de Todos, pero que no es nuevo. Lo que cambia o varía son los tiempos. Hace 75 años con Perón, hay viejas anécdotas, digamos, que plantean que algún ministro le planteaba a Perón, pero ¿por qué tiene a fulano y a mengano que son comunistas o socialistas? Y Perón le decía, bueno, para contrapesar a usted que es un reaccionario, digamos. Entonces, Perón tenía esa capacidad de conducir, palabra que utilizaste muy bien, y me parece que ese es el proceso, conducirlo, digamos, sabiendo que esas tensiones, transformarlas positivamente en el sentido de construcción, digamos, no de diáspora, sino tratarlas de llevar adelante en virtud de lo que uno piensa, digamos, y la mayoría en esto, digamos, tiene coincidencias. Entonces, priorizar esas coincidencias, el objetivo común, por sobre las diferencias, ¿no? Contradicciones primarias, secundarias, como uno lo quiera decir. Claramente lo que aprendió el Frente, y un poco lo que hablabas vos y también mencionaba Patricia, era que desunidos gobierna el enemigo, digamos, esa es la realidad, y le hace mal al país y a los pobladores, digamos, a los habitantes, a los ciudadanos argentinos. Entonces, esas tensiones hay que procesarlas dentro del Frente de Todos, y yo creo que ahí el problema, en algún momento yo hice una columna o charlé un poco sobre esto, ¿no? A pesar de todas las diferencias, los tiempos, cuando existían los partidos políticos como tal, y no solo las alianzas o grandes conglomeraciones, la realidad es que había procesos, digamos, de debate en las unidades básicas o en el radicalismo en los comités, y había un proceso que se daba distrital, provincial, regional y nacional, y entonces había un ida y vuelta, vasos comunicantes que tenían la atención, la procesaban por dentro, digamos. Hoy, como han explotado o implosionado, como uno quiera llamarlo, los partidos políticos, la realidad es que con el tema de los medios de comunicación, los debates se hacen a la luz del día y los debates se dan en los medios de comunicación. Y esto genera muchas de las rispideces, y es difícil conducirlos porque además, en realidad, como también interviene el enemigo en ese proceso comunicacional, hay un ruido tremendo, digamos, ¿no? Sí, ahí, bueno, abriste varios frentes. Yo creo, Hay que me parece, cerrarlos en un minuto. me parece ahí hay una cuestión concreta. Yo creo que la gran diferencia del peronismo en general y el Frente de Todos en particular, en ese sentido es, hay una lógica de volver a los partidos en el sentido de que es una coalición. Es decir, ya, o sea, hay espacios definidos que siguen teniendo su identidad. Es decir, el Frente de Todos, el Frente Renovador sigue siendo Frente Renovador, Unidad Ciudadana sigue siendo Unidad Ciudadana, el peronismo sigue siendo peronismo. No es como el Frente para la Victoria, que eran muchos partidos, pero la línea era única. Uh-huh. En ese sentido, eso implica otra lógica. Pero en relación a lo otro, se sigue sosteniendo la lógica de no mediación partidaria. En ese sentido, Cristina saca un tuit y está. Pero al mismo tiempo sí hay una lógica, yo no sé si la llamaría de partido, pero podríamos pensarlo, pero sí es
Por ejemplo, digamos, la realidad es que, lo voy a ejemplificar en la Cámpora, digamos, pues es la principal fuerza en ese sentido, pero la realidad es que esos sectores sí mantienen un grado de organicidad muy claro, digamos, porque a estas tensiones no se contrapone, no hay una lucha visible en ese sentido. Sí, un Bernie puede ser un outsider que sale y comenta en los medios, pero eso no se le responde con la misma dinámica, es decir, no sale Máximo, ¿sí? Y Claro. los principales referentes de la Cámpora, que es el principal partido, entre comillas, del kirchnerismo, a responderle en ese mismo plano. Y toda la estructura militante sí tiene un cierto disciplinamiento y una cierta linealidad con respecto a qué se sostiene en determinado momento como política. Entonces ahí hay una diferencia. Yo creo en este sentido, para cerrar, digamos que lo que a nosotros nos caracteriza, a diferencia de la izquierda, es que nosotros no nos guía un programa, por lo cual no es que nos ponemos de acuerdo en torno a 10 puntos y si no están esos 10 puntos rompemos todo, sino que tenemos otra lógica que tiene que ver con principios y valores. Y en ese sentido, en este contexto justamente, un justicialismo, como dice Alemán, un justicialismo del siglo XXI, es muy importante. Y hay una lógica de principio, que es lo que decía Patricia, para mí, que es lo que ordena lo común, es, en palabras de Néstor, el gobierno no puede ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, y eso sí es un ente ordenador que articula distintos sectores. Por supuesto puede haber disputa en qué significa eso en cada caso puntual. Por ejemplo, una toma de tierras. ¿Quiénes son los débiles? ¿Quiénes son los fuertes? ¿Cuál es la función del Estado? Y yo creo que ahí está bien que nosotros discutamos, está bien que nos peleemos y que peleemos en el sentido de si se defiende la propiedad o se defiende el derecho a la vivienda y cómo lo resolvemos y lo gestionamos. Y ahí nosotros concentramos el debate y se centraliza en nuestras propias posiciones internas y no habilitamos al enemigo a que ponga su discusión. Y eso está bueno. Yo creo que hay que entender, sí, y ahí sí cierro, somos progresistas en realidad. Para mí, ¿cuál es nuestra alma progresista? Cuando nosotros, con nuestras ideas, le disputamos el orden a la injusticia. Es decir, cuando nosotros como movimiento político, como movimiento social, logramos estructurar o generar cambios en el orden. Y el orden se parece más a lo que nosotros queremos que sea en términos de justicia social. Ahí es cuando somos verdaderamente progresistas y no necesariamente cuando discutimos solo los valores o principios en sí mismos, sino cuando los convertimos en política pública, en capacidad de cosas concretas. Y esas tensiones creo que son las que resuelve el peronismo, entre sectores unos y otros. Después discutimos una ley, una implementación de una política, un municipio, un estado gubernamental o nacional que hace una política y movimientos sociales que la acompañan o la disputan para poder implementarla. Creo que el peronismo y el kirchnerismo en general tienen los dos sectores, el sector civil, los movimientos sociales, sindicatos y demás, y el Estado, los funcionarios. Tenemos las dos cosas. Entonces esa tensión está buena y me parece que cuando logramos hacer esos cambios, después de que nos peleamos y discutimos, es cuando verdaderamente le ponemos una impronta de progreso, progresista, de cambio, de transformación a nuestra política, porque la convertimos en Estado, en sociedad nueva. Fantástico, excelente columna, Quimay, un placer como siempre tenerte con nosotros. Nos vamos a una tanda, que tengas un excelente fin de semana. Dale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande.